El 19 de junio de 1867, el archiduque Maximiliano de Habsburgo fue fusilado en el Cerro de las Campanas, Querétaro, al lado de los generales conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía, lo que marcó el fin del Segundo Imperio Mexicano. Este hecho derivó del conflicto entre imperialistas y republicanos, después de que Maximiliano se enemistara con los conservadores en México y de que Napoleón III retirara sus tropas del territorio del país. A pesar de que el emperador austriaco pudo abandonar el país, tomó la decisión de quedarse y se dirigió a Querétaro con sus hombres leales para resguardarse de las tropas liberales, que lo consiguieron y estaron por 2 meses. El general Mariano Escobedo, comandante del Ejército del Norte, durante el sitio de la plaza tomó por sorpresa el fuerte de la Cruz, el último reducto conservador, y persiguió al emperador Maximiliano y sus generales hasta el Cerro de las Campanas, en donde logró su rendición. Maximiliano y sus generales fueron hechos prisioneros, sometidos a un consejo de guerra efectuado en el Gran Teatro de Iturbide, donde fueron sentenciados a la pena de muerte por la ley del 25 de enero de 1862, acción realizada el 19 de junio de 1867. Su fusilamiento provocó controversias en el ámbito nacional e internacional. Muchas personas pidieron el indulto para los acusados. Sin embargo, no tuvieron peso a favor durante el juicio, ya que la ejecución se convirtió en un acto simbólico a nivel mundial sobre el respeto de la soberanía y la afirmación del nacionalismo mexicano. La relevancia histórica de este acontecimiento es la culminación del Segundo Imperio Mexicano y el restablecimiento de la República. Después de 5 años de ocupación francesa en territorio mexicano, logrando la restauración de la soberanía nacional y el triunfo mexicano frente a las tropas imperialistas, así como poner fin a la lucha interna causada por las discrepancias para establecer en el país un sistema definitivo. El Segundo Imperio Mexicano, imperio de Maximiliano llamado así, luego de la conformación de un nuevo estado de monarquía en dicho país. Téngase en cuenta que el primer estado imperial mexicano fue establecido de mayo de 1822 a marzo de 1823. Fue impuesto por el poder francés y nombrado como el emperador el noble austriaco Fernando Maximiliano José de Habsburgo-Lorena, archiduque de Austria, quien pasaría a la historia como Maximiliano I de México. Consecuencias del Segundo Imperio Mexicano. A pesar de la corta duración de este Segundo Imperio Mexicano, hubo avances en cuanto a la legalización social. También se impulsaron importantes obras de ingeniería de ferrocarril, reorganización de la Academia de Artes de San Carlos, remodelación del Palacio Nacional y del Castillo de Chapultepec, construcción del Paseo de Emperatriz, entre otras. 2 años después de haberse iniciado la guerra contra la intervención francesa, el archiduque Maximiliano y su esposa Carlota Amalia, princesa de Bélgica, llegaron al país para ocuparse del gobierno monárquico, apoyado por los conservadores. Los liberales se negaron a reconocer esta autoridad. Aún así, el imperio logró imponerse en las zonas del país que dominaba el ejército francés. El gobierno liberal se mantuvo en las regiones que había logrado defender. Así, durante el tiempo que duró la intervención francesa, hubo 2 gobiernos, uno republicano constitucionalmente establecido y otro monárquico apoyado por las fuerzas extranjeras. El imperio de Maximiliano tomó una serie de medidas que provocaron que los conservadores le tiraran su apoyo. Por ejemplo, en vez de oponerse a las leyes de reforma, la ratificó y eligió como colaboradores a algunos liberales. Estableció las leyes porque se volvieron sus tierras de los pueblos indígenas, se devolvieran y se otorgaron a quienes no los tenían. También decretó leyes laborales que establecían una jornada máxima de 10 horas de trabajo y prohibían aplicar castigos físicos a los trabajadores. La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. Al inicio del mandato de Porfirio Díaz se dieron sublimaciones de gente perteneciente al antiguo regimiento liberal y que, aunadas a una serie de acontecimientos políticos, económicos y sociales, fueron punto de clave para el surgimiento del movimiento de la Revolución Mexicana, pudiendo concretizar entonces su origen como el resultado de las siguientes causas políticas: un régimen envejecido ante la ausencia de integración o formación de nuevos dirigentes y el empuje natural de las nuevas generaciones. Sociales: la mala administración de la justicia, la riqueza acumulada en poder de solo de unos cuantos y la extrema pobreza de la mayoría de la gente
Las condiciones infrahumanas de los campesinos, quienes aparte de carecer de tierras sufrían el maltrato de los capataces, imperando en todo momento las condiciones de servidumbre. De igual manera, las condiciones de los obreros en las fábricas ante extensas jornadas de trabajo que iban de las 14 a las 16 horas diarias, a cambio de un salario miserable e injusto. La adopción de la cultura francesa sobre la cultura nacionalista, pero sobre todo la incapacidad del general Porfirio Díaz para comprender las necesidades de justicia social y de participación política. El Congreso declaró triunfantes a Porfirio Díaz y Ramón Corral como presidente y vicepresidente, quienes ocuparían los cargos en el periodo de 1910 a 1914. Francisco I. Madero se fuga hacia San Antonio, Texas, y se dispone a iniciar la lucha armada. El 5 de octubre de 1910 proclamó el Plan de San Luis, el cual señala en su artículo 7, el 20 de noviembre desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente nos gobiernan. Este se considera sería el inicio formal de la Revolución Mexicana. Sin embargo, no fue así. Al enterarse del gobierno porfirista que Aquiles Cerdán encabezaba uno de los centros más peligrosos de antirreeleccionistas en Puebla y que en su casa se encontraban algunos individuos con armas, la policía hizo un cateo el día 18. Pero cuando los gendarmes llegaron, comenzó el tiroteo. Este se prolongó por mucho tiempo, necesitándose la intervención del ejército para citar la casa y ocuparla, resistiendo toda la familia Cerdán con ahínco y convicción, para así dar inicio con la revolución y terminar en 1910. ¿Quién fue Lázaro Cárdenas del Río? Lázaro Cárdenas fue de los pocos políticos mexicanos que no se enriqueció en su mandato. Nacido en Michoacán, México, Lázaro Cárdenas del Río fue un militar y estadístico que participó en la Revolución Mexicana bajo el mandato de Martín Castañón. Logró el rango de general con apenas 25 años. Ocupó distintos cargos públicos como gobernador de Michoacán de 1928 a 1930, secretario de la gobernación del presidente Pascual Ortiz Rubio de 1931 y finalmente presidente del Partido Nacional Revolucionario de 1930 a 1931. Y en 1934 fue electo como presidente de la República, cargo que sostuvo hasta 1940. Se le conoce por ser uno de los pocos políticos mexicanos que no se enriquecieron durante su ejercicio del poder, tras servir como secretario de Defensa en 1945. Se retiró a una modesta casa cerca del lago de Pátzcuaro. Allí se dedicó el resto de su vida al trabajo social, educativo y agrario, y hasta su muerte por cáncer en 1970. En su gobierno, Cárdenas fue un fiel defensor de la justicia y la igualdad de derechos para todo el pueblo, así como de los ideales de la Revolución Mexicana. Diversos líderes han dejado su huella en México a través de sus ideales, pensamientos patrióticos o gestiones durante sus gobiernos, como el militar y expresidente Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940. Además, ejercitó como gobernador de Michoacán y ganó las elecciones presidenciales de 1934. Posteriormente se creó en el Partido Revolucionario Mexicano, que incluyó a quienes se sentían identificados con pensamientos progresistas. ¿Qué hizo Lázaro Cárdenas en su gobierno? En el norte llevó a cabo la reforma agraria planeada originalmente por Emiliano Zapata. Este reparto es considerado por muchos como el más grande del siglo en la historia de México. Durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río fueron repartidas 18 millones de hectáreas a las comunidades y ejidos.